Buscando documentación para escribir una historia sobre la iconografía jacobea en Azabache y sobre los azabaches compostelanos, me encontré con una sorpresa que me resultó muy curiosa, como es la representación de rosarios en la figura del apóstol Santiago, normalmente suspendido de una mano. El hallazgo de esta representación del rosario como instrumento me llevó a indagar en su historia, a buscar sus orígenes. El rosario llega a Europa en la Edad Media a través de las cruzadas y el cristianismo lo adopta y adapta a sus oraciones, convirtiéndolo en un instrumento de rezo en torno al cual se articula una completa liturgia. Pero el rosario como tal ya llevaba siglos formando parte del acervo cultural de otras religiones. Del japamala hindú al tasbih musulmán, pasando por los komboskini ortodoxos rusos, el rosario es fundamentalmente un instrumento de conteo que se utiliza para hacer ordenadamente el rezo, basado seguramente en los principios del ábaco tradicional. Sin embargo, la repetición rítmica de los rezos contribuye a adquirir una mayor concentración en el contenido de estos, pudiendo llegar a alcanzar un determinado estado de meditación o trance. Y en el rosario se encuentra el origen de las cofradías del rosario, que será otra historia para contar en su momento en este canal. Pero el rosario ya no como instrumento, sino como conjunto de oraciones que se recitan, trae a mi mollera y por sus recovecos pululan y se hacen tan presentes, casi reales, tiernos recuerdos de aquella mi corta y parca infancia, cuando rezaba el rosario junto a mi madre, al pie de una capilla de la Virgen de Fátima, en aquella estancia oscura y huérfana de sonidos, en la que solo se escuchaban los rezos quejumbrosos de mi madre que yo torpemente intentaba reproducir, mientras la Virgen en su capillita, tras el cristal, aparecía y desaparecía como un fantasma con los vaivenes de las llamas titubeantes de 3 lamparillas que flotaban distraídas sobre una balsa de aceite y agua. Y mi madre, que se llamaba Gloria, después del rosario, me contaba la historia de aquellos niños, Lucía, Jacinta y Francisco, que un día presenciaron la aparición de un ángel mientras pastoreaban a sus ovejas en un lugar conocido como Cova de Iria, en las cercanías de su pueblo natal de Fátima. Aquel ángel, decía mi madre, los estaba preparando para presenciar una nueva manifestación celestial aún más divina que la primera. Al año siguiente, continuaba mamá Gloria contándome, el 13 de mayo de 1917, se les apareció una señora vestida de blanco que brillaba más fuerte que el sol, irradiando unos rayos de luz claros e intensos. En sus manos llevaba las cuentas de un rosario que parecían estrellas, con un crucifijo que era la gema más radiante de todas. Aquella señora era la Virgen María. Aquel ritual del rosario ante la Virgen de Fátima concluía cuando mi madre, ofreciéndome una moneda, me aupaba para que la metiera en la hucha de madera con 3 puertecitas debajo de la capilla.
Igualmente tenía que tirarle un beso a la Virgencita que se escondía detrás del cristal antes de cerrar la caja, para después aferrarme al cuello de Mamá Gloria, rodeado todo él de negro mantón, y cruzar entonces la calle con la capilla asida de la mano para dejarla en casa de la vecina. Era siempre al anochecer, en uno de esos momentos mágicos que siempre encuentran las mujeres para hacer con delicadeza esas pequeñas cosas que son tan especiales. Es seguramente esta una de las tradiciones religiosas con más arraigambre en las zonas rurales, posiblemente por el hecho de disfrutar y compartir en el propio hogar símbolos e imágenes que mueven a devoción. Pero hablemos un poco sobre la historia de estas capillas u hornacinas. Las primeras surgen en el siglo XV de la devoción a la Virgen y a los santos por parte de la comunidad franciscana y de las órdenes de caballerías medievales. Las primeras llevaban las imágenes de la Virgen del Carmen, San Antonio de Padua y San Francisco de Asís. La orden franciscana, en la etapa de adoctrinamiento del recién descubierto continente americano, fue la encargada de difundir esta forma de culto para evangelizar a los indígenas y convertirlos en creyentes, y precisamente las imágenes de las que aquí estamos hablando eran más fáciles de transportar a lejanas distancias. En la actualidad, esta tradición aún perdura tanto en algunos lugares de Norteamérica como de Sudamérica. Por otra parte, la Contrarreforma es un momento propicio desde el que se fomenta este tipo de devociones y de otras similares. La influencia de la devoción a estas capillas vecinales y a las advocaciones que representan fue fomentada desde las iglesias a las casas, como reacción precisamente al protestantismo, y mantenida y consolidada por los devotos laicos, siendo las mujeres las que de manera preponderante cuidaron y alimentaron esta costumbre. Puede ser, por tanto, la raíz de esta tradición la lucha contra el protestantismo, que, enemigo de toda idea extralitúrgica, ataca las costumbres populares y provoca una reacción a favor de estas creencias en todo el mundo católico. A pesar de ello, esta hipótesis no quita que los antecedentes de estas capillitas vecinales sean anteriores al barroco y menos populares de lo que se llegaron a convertir. Como predecesoras de ellas, podríamos citar las pequeñas imágenes de advocaciones de vírgenes y santos en urnas de cristal que la nobleza, como grupo privilegiado, disfrutaría en sus propias estancias. Y si mencionamos a la nobleza y sus advocaciones, tenemos que mencionar también, aunque sea de forma somera, de la devoción histórica al Santo Niño. ¿A qué me estoy refiriendo? Veamos. Cuando viajamos por Europa y aún más por otros continentes distintos a nuestro epicentro, estamos habituados a ver en los templos la extendida devoción al Santo Niño, venerado bajo la advocación de Praga, de Cebú, de Atocha, etc., con el globo terráqueo en su mano izquierda y la bendición solemne en la diestra.
Sin embargo, con esta mentalidad de la importación que impregna buena parte de la cultura española, tendremos a imaginar que a nuestra calle llegó esta advocación de Allende los mares y, a menudo, surge la sorpresa al descubrir que el sentido de la flecha es el contrario y que la tradición partió a Centro Europa desde nuestra misma vereda. Tras la conquista de Granada, en 1492, un elevado número de mudéjares se quedaron cultivando las tierras del señorío de Alarcón, reconquistado en tiempos de Alfonso VIII, la noche de San Andrés de 1184. En el último tercio del siglo XVI, de la Guerra de las Alpujarras, llegarían a Valverde de Júcar, en la provincia de Cuenca, 88 moriscos y, en tal coyuntura, fue adquiriendo arraigo la declamación de los dichos, 250 estrofas que cada 8 de enero reúnen en torno al Santo Niño a las compañías de moros y cristianos en una fiesta etnográfica de enorme altura. Los cristianos viejos verían en la conversión del musulmán el triunfo de su fe en el Hijo de María. Los conversos se adherirían como devotos al Santo Niño, que les traía el recuerdo de sus zambras agarenas, y en este contexto es en el que nos encontramos con el famoso Niño Jesús de Praga. Se cree que esta imagen pasaba de padres a hijos varones en la familia de los condes de Treviño y duques de Nájera, que eran embajadores perpetuos de la monarquía hispánica en Praga, aunque también pudiera ser que la emperatriz Isabel de Portugal la hubiese llevado en su equipaje cuando contrajo matrimonio con Carlos V y luego decidiría regalarla a su camarera María Maximiliana Manrique de Lara. Esta había contraído matrimonio católico en España con el noble checo Ratislao Perstin, barón libre de Perstin, adicto servidor del emperador. De este matrimonio nació Polisena de Perstin y Manrique de Lara, que se casó primero con Guillermo Ursino de Rosenberg, barón de Crunlau y soberano burgrave de Bohemia, y en segundas nupcias con el príncipe Denek de Lokovic, gran canciller del reino de Bohemia. Como regalo de la primera boda, María donó a su hija el Niño Jesús modelado en cera, que tanto le ayudaría en su futuro político religioso. Polisena poseía un talento poco común y una belleza fascinadora. Su segundo esposo, con el que se desposó en 1603, vivió embelesado por la grandeza española, mas fue ella la que ganó con sus dotes de estadista, junto al conde de Oñate, la batalla de Montaña Blanca para la causa de Madrid. La princesa fomentó la vuelta al catolicismo de Moravia y su esposo influyó que el emperador Matías fuera sucedido por el archiduque Fernando en 1617, convirtiéndose ambos en el instrumento del emperador para acabar con el luteranismo en sus estados. La familia Perstin
guardaba una estrecha amistad con los pintores de cámara de la época, como Juan Pantoja de la Cruz, Alonso Sánchez Coello y la hija de este, Isabel, también artista. Los salones de Polisena eran el centro de la vida cultural de Bohemia. Cuando en 1642 falleció, los romances la lloraron por las magnas obras de caridad efectuadas en Praga. Se apunta incluso que Shakespeare se inspiró en ella para la Dark Lady, la Dama Oscura, que aparece recurrentemente en sus sonetos. Pudo conocerla en alguna de sus estancias como espía de Isabel I Tudor, la Reina Virgen, en Praga. El apelativo era dado a Polisena, al igual que a sus damas de compañía, debido a que la sangre española le proporcionaba una tez más morena. A pesar de que Bratislav y María tuvieron 21 hijos, la familia acabó extinguiéndose en 1648 al morir Frebonia Eusebia de Persting, fundadora de una de las primeras escuelas de los escolapios en Bohemia, concretamente en la localidad de Listomil. Los religiosos de la orden carmelita habían sido particularmente favorecidos por la asistencia de Polisena y, cuando en 1628 estalló la guerra en Praga y el monasterio fue reducido al extremo de la pobreza, Polisena se había presentado a la puerta del cenobio con su estatua, diciendo: «Aquí les traigo el objeto de mi mayor aprecio en este mundo. Honrad y respetad al niño Jesús y nunca os faltará lo necesario». La iglesia de Santa María de la Victoria había sido mandada a construir por Fernando II en memoria de los sucesos de la famosa batalla de Montaña Blanca en 1620, en plena guerra de los 30 años. La hermosa estatua fue colocada en el oratorio del convento con la túnica y el manto arreglados por la princesa. Muy pronto sus palabras resultaron proféticas. Mientras los religiosos mantuvieron la devoción al Divino Infante, gozaron de la prosperidad, pero en 1631 el ejército de Sajonia entró en Praga y los frailes se trasladaron a Múnich sin llevarse la imagen, que terminó arrojada a los escombros por los invasores. En el año 1635 regresaron los carmelitas a su convento, pero las condiciones de vida eran muy malas. Fue entonces cuando el padre Cirilo quiso restaurar la devoción. Él había recibido anteriormente gran ayuda espiritual del Santo Niño. Con mucha diligencia comenzó a buscar la estatua milagrosa y, finalmente, la encontró entre los escombros detrás del altar. Extasiado de alegría, el padre Cirilo volvió a colocar al Santo Niño en el oratorio. Pronto se levantó el sitio impuesto por los enemigos y todos gozaron felizmente de la paz. Pero un día, mientras que el padre Cirilo rezaba devotamente ante la imagen, oyó una voz que le decía: «Ten piedad de mí, y yo tendré piedad de vosotros. Devolvedme mis manos, y yo os daré la paz. Cuanto más me honren, tanto más os bendiciré». Asombrado de oír estas palabras, examinó la estatua minuciosamente.
Retirando el manto que cubría al divino niño, descubrió que ambas manos estaban quebradas. El superior se negó a restaurarlas, alegando la extrema pobreza en que aún vivía el convento. En estas circunstancias, el padre Cirilo fue llamado a auxiliar a un moribundo llamado Benito Masconin y recibió de él 100 florines. Los llevó al superior con la esperanza de que se usaran para reparar la estatua, pero éste juzgó que sería mejor comprar otra. El mismo día que se colocó la nueva imagen, un candelabro de la pared se desprendió y la redujo a pedazos. Por esas fechas, el superior cayó enfermo y no pudo terminar su mandato. Se procedió a elegir un nuevo abad. El padre Cirilo le suplicó que ordenara reparar la estatua, pero no consiguió nada. Un día, mientras oraba a la Virgen, lo llamaron a la iglesia, donde una señora le entregó una cuantiosa limosna antes de desaparecer. Lleno de gozo, el padre Cirilo entregó el dinero al superior, pero éste lo utilizó para otro fin. Vinieron nuevas calamidades y la pobreza se cebó con el convento. Ante estas penurias, todos acudieron al niño. Consciente de su error, el superior se humilló y prometió celebrar 100 misas ante la estatua y propagar su culto. La situación mejoró notablemente, pero no se arreglaba la imagen. Un día, el padre Cirilo volvió a escuchar una voz del niño que le expresaba: «Colócame a la entrada de la sacristía y encontrarás quien se compadezca de mí». Se presentó un desconocido, el cual, notando que el hermoso infante no tenía manos, se ofreció espontáneamente a repararlas. Poco después, este personaje ganó un juicio en el que recuperó una fortuna y los devotos recibieron innumerables beneficios. Los carmelitas decidieron entonces edificarle una capilla pública, teniendo en cuenta que el emplazamiento donde debían levantarla había sido ya indicado por la Virgen al padre Cirilo, pero no había dinero y los conflictos con los calvinistas desaconsejaban la edificación de nuevas iglesias católicas. Finalmente, en 1642, la princesa Lokovich financió un santuario que se inauguró 2 años después, el día de la fiesta del Santo Nombre de Jesús. Acudían fieles de todas partes y de toda condición. En 1655, el conde Martinich, gran marqués de Bohemia, regaló una preciosa corona de oro esmaltada con perlas y diamantes, y el reverendo José de Corte se la colocó al niño Jesús en una solemne ceremonia de coronación. Al divino niño lo llamaban el pequeño grande, y su reputación milagrosa se difundió por todas las naciones, especialmente entre la familia carmelita. No es arriesgado decir que de Júcar, de el Santo Niño, llegó al mundo. En todas las cosas de la vida existe un principio y, en este caso, el origen está en tierras conquenses. Pero retomemos el tema que hoy nos ocupa, diciendo que la Iglesia, tras la desamortización de Mendizábal, intenta fomentar entre los fieles
la costumbre popular de las capillas con el fin de recaudar dinero para sufragar los gastos que conlleva el culto cristiano. Las pequeñas parroquias vieron secas muchas de sus posibilidades de ingresos económicos. Este motivo, entre otros, generó toda una serie de pequeñas acciones para facilitar la recaudación de dinero y especies que sirvieron de apoyo y mantenimiento de los pequeños núcleos parroquiales. Una de estas formas no fue otra que la inclusión de huchas en las capillas domiciliarias. Otras de las razones del arraigo en esos momentos de los oratorios portátiles fue la falta de imágenes en las iglesias tras la etapa beligerante que causó la desaparición de muchas de ellas. En la posguerra, cuando el país estaba empobrecido, era más práctico y viable económicamente fomentar la devoción con multitud de pequeñas imágenes en lugar de grandes tallas que resultaban demasiado costosas para las parroquias. Las capillas han sido veneradas y cuidadas siempre por mujeres, siendo piezas fundamentales en la pervivencia de esta tradición, transmitiéndose de unas generaciones a otras. Estaban y siguen estando organizadas en hermandades con la siguiente escala de responsabilidades. Por arriba está la celadora, que es la responsable de la capilla. Primero se encarga de buscar a la gente y luego de revisar y renovar la lista si hace falta, aparte de recoger el dinero y de llevarlo a la parroquia, que es la encargada de invertirlo en un fin determinado. Hecho esto, la pone de nuevo en funcionamiento limpiándola y preparándola. En caso de que ésta no llegue, la busca por las casas hasta dar con ella para ponerla en funcionamiento nuevamente. Es también la encargada de elaborar el listado y tiene que estar al tanto de la gente fallecida o que cambia de residencia. Después está el coro, que son las mujeres que se encuentran en la lista de la capilla que va pasando de casa en casa. Tiene una composición ideal de 30 personas. La capilla se pasa al anochecer y no es retenida más de 24 horas en las casas. Y por último tenemos a la titular, que, claro está, es la dueña de la capilla, comprada por algún familiar suyo o por ella misma. Esta puede retirarla de circulación en el momento que lo desee, que generalmente ocurre en caso de fallecimiento de esta o por el mal estado de conservación de la capilla. ¿Y por qué es esta una tradición fundamentalmente femenina? Podríamos preguntarnos. Para responder a esta pregunta es necesario hacer un repaso a la situación de la mujer española del siglo XX. La mujer, a lo largo de este siglo XX, con sus grandes convulsiones sociales y políticas, la descubrimos muy diferente dependiendo del periodo histórico, condición social y medio donde ha vivido. Entre los años 20 al 30 alcanzó un cierto grado de independencia económica, legal y sexual, pero esta evolución no duró mucho. Con la llegada del franquismo se fomentó de nuevo el papel tradicional femenino, en el que la mujer tenía asignado un rol de reproductora y cuidadora del mantenimiento del hogar y depositaria de la unidad familiar por excelencia.
En cuanto, perdón, en cuanto a la formación educacional e intelectual de la mujer era nula en la mayoría de los casos. La excepción se reduce a las hijas de la clase social más pudiente. Se valora la formación de todos los deberes que le ayudarán a ser una buena ama de casa. En octubre de 1941 se establecía la obligación de impartir las asignaturas de educación física y política y unificaban las asignaturas domésticas, tanto en las escuelas primarias como en las secundarias, bajo el título general de Hogar, que incluía nociones de economía doméstica, labores, corte, zurcido, trabajos manuales, cocina y música. Todos ellos abanderado de un profundo fervor religioso, a lo que se sumaba un sinfín de prácticas piadosas, misas, sabatinas, meses de María. En este contexto social es comprensible que la mujer encontrase en la religión y en estas tradiciones religiosas una vía de escape para tener algún tipo de autonomía que les permitía ayudar a la parroquia o a las familias más necesitadas. El ritual apenas ha cambiado. Las capillitas rotan al anochecer en el más elemental orden de la vela, es decir, de vecino a vecino, siempre en la misma dirección. No se deberían retener más de un día. Para cada capilla suele haber un grupo de 30 hogares, en los que se coloca la capilla en un lugar preferente donde quede patente su presencia y se le enciende una luz como enseña de la fe y de la devoción profesada. Antaño lamparillas de aceite, hoy velas o bombillas. Algunas de estas capillas llevan inscritas en la caja emotivas oraciones de llegada y de despedida. Esta última se realiza con una pequeña limosna. Bien, esta historia llega a su fin y ahora toca despedirse de nuestra capilla y lo vamos a hacer como se hacía antiguamente en muchos lugares que se despedían de la capillita con una oración que decía así: adiós capullo de rosa, adiós capullo florido, que te vas de nuestra casa, que te vas para otro nido si no nos volvemos a ver. En la hora de mi muerte, en mi cabecera esté.